Thank you. What a blessing it is to see you tonight. Muchas gracias, qué bendición verles esta noche. Thank you for coming again to the service tonight. Gracias por volver al servicio esta noche. I'm sure enjoyed being with you. De veras que disfruto estar con ustedes. I fall in love with people fast, Me enamoro de las personas rápidamente and I fall in love with you. y me he enamorado de ustedes. I'm thankful for what you're doing here. Estoy agradecido por lo que están haciendo en este lugar. I sure do love you, Pastor, Amo a su pastor and I thank the Lord for how God is using him. y agradezco a Dios por cómo el Señor lo está usando. I'm thankful for his mother. Doy gracias a Dios por su mamá I appreciate all the sacrifice she has made y todo el sacrificio que ella ha hecho to help make this church a reality, para ayudar a esta iglesia a ser una realidad, for her to give her house and property to be Para- used for the Lord. para dar su casa para que sea usada para el Señor. I really appreciate that. Realmente apreciamos eso. Heaven will tell all the rewards that will be received for sacrifice and giving. Solo el cielo revelará a los verdaderos héroes, hermanos. Thank you for being a part of the soul winning Gracias por formar parte del evangelismo and all of the work that goes on here every day and every week. y todo el trabajo que hay aquí cada semana. I hear showers of blessings. Escucho lluvias de gracia. We've had a good time today. Tuvimos un buen tiempo esta mañana. My wife and I have enjoyed being here, and we want to thank you for allowing us to come. Mi esposa y yo nos hemos sentido muy bien y les doy gracias por permitirme venir. And my wife enjoyed fellowship and speaking with the ladies this morning. Mi esposa disfrutó mucho hablarle a las hermanas esta mañana And I appreciate the work you're doing at Vacation Bible School. y aprecio todo el trabajo que están haciendo en las escuelitas bíblicas de vacaciones. I want to encourage you to keep serving the Lord. Quiero motivarlos a seguir sirviendo a Dios. We don't get to see all of the results here on earth, Nunca podremos ver todos los resultados aquí en la tierra, but there are many, many rewards for your faithfulness and work. pero hay mucha recompensa en el cielo por nuestro trabajo, hermanos. Open your Bibles to Colossians chapter 1, or look at the scripture, Colossians chapter 1. Abramos nuestra Biblia a Colosenses capítulo 1, pueden verlo en la pantalla, de cualquier manera. Let me say thank you to the missionaries who are here. Permítanme agradecerle a los misioneros que están aquí esta noche. I appreciate your burden for Poland Agradezco su llamamiento and the folks in the mountains in South Mexico. y a aquellas personas de la montaña de México. My wife and I grew up in the mountains of Kentucky. Mi esposa y yo crecimos en las montañas de Kentucky. It's a very difficult place to minister there, Es un lugar muy difícil para ministrar en ese lugar. and we have a big problem with drugs in southeast Kentucky. Y en esos lugares hay muchos problemas con drogas. And I think you said that there's a problem with drugs in South Mexico. Y creo que él también mencionó que había problemas con las drogas en las montañas. My brother is a retired police officer, Mi hermano es un policía retirado and he is now a pastor, y ahora es pastor. and he is building a great church for the Lord in the mountains of southeast Kentucky. Y tiene una gran iglesia que está edificando para el Señor en las montañas de Kentucky. And I'll be praying for you Voy a estar orando por ti and for you as you go to your mission y field. también por usted que llegue a su campo misionero. Thank you. Colossians 1, verse 16 and 17, if we'll read that, please. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Colosenses 1, 16 y 17. Yo voy a leer el 16 y juntos vamos a leer el 17. Nos dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Juntos, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. In the end of verse number 16, Al final del versículo 16, my English Bible reads, mi Biblia en inglés dice, all things were created by him todo fue creado de Él and for him. y para Él. That God created everything, Dios creó todo, but not only did he create everything, pero no solo creó todo, he created everything for him. Él creó todo para Él. I want to preach tonight on this subject, Quiero predicar esta noche sobre el siguiente título, why God made us. ¿por qué Dios nos creó?
Let's pray and ask the Lord to speak to our hearts tonight. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Would you Vamos. pray in your heart as He prays out loud? ¿Pudieras orar en tu corazón mientras yo oro en voz alta? Vamos a orar. Dios, gracias te damos por cómo ya has movido nuestro corazón a través de las presentaciones misioneras, a través de los himnos, Señor, los especiales. Pero, oh Dios, necesitamos de tu palabra. Sabemos que tu palabra viene, Señor. La fe viene por el oír y por el oír tu palabra. Por eso somos un pueblo que estamos necesitados más que la tierra al recibir lluvia. Es nuestro corazón sediento de recibir tu palabra. Y como te pedimos por el clima, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que no sea un estorbo. Sabemos que en tu palabra es un tipo de una bendición. Pero, Señor, ayúdanos a tener oídos para oír y un corazón dispuesto a escuchar y a comprender el por qué estamos creados en esta tierra. Por favor, bendice y reúnete y haz una obra sobrenatural. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. When I was a boy about 12 years old, Cuando yo era un niño de 12 años, I was in the 5th grade in public school. estaba en quinto año en la escuela pública. Can you hear me okay? Can you hear him? ¿Pueden escucharme bien? We have to listen on purpose with the distraction. Tienen que poner más atención del usual porque hay mucha distracción. My first day of school that year, Mi primer día de escuela esa noche, I went to science class, fui a la escuela de ciencias and our science teacher was a bivocational pastor. y nuestro maestro era un pastor. That means he taught school full time, Significa que enseñaba la escuela de tiempo completo, but he was also a pastor. pero también era un pastor. So he was a good Christian man. Él era un buen pastor, His name was Mr. Riley. su nombre era Mr. Raleigh. And he told us the first day of class Y él nos dijo el primer día de clases that we have a new science textbook. que teníamos un nuevo libro de ciencias And it's never been used before in our school. y nunca había sido usado antes en la escuela. And there is a new idea in our textbook this year, Y entró una nueva idea en el libro de texto ese año and it is called the theory of evolution. y se llamaba la teoría de la evolución. Then he said, Después él dijo, but we know it's not true. pero sabemos que no es cierto. It's just a theory. Es solo una teoría. In fact, it's a lie. De hecho, es una mentira. And we know that God created us. Nosotros sabemos que Dios nos creó. And when we get to this chapter, Y cuando llegamos a ese capítulo, we're not going to study evolution. no vamos a estudiar evolución, We're going to study creation. vamos a estudiar la creación. I believe God created everything, don't you? Yo creo, Dios creó todo. ¿Ustedes también? How many of you were taught evolution in school? ¿A quién de ustedes, levante su mano, le enseñaron evolución en la escuela? How many of you do not believe evolution, ¿Quién de ustedes no cree en la evolución? but you believe creation? Pero sí crees en la creación. Amen. Now, the purpose of my message tonight is not to preach on creation. El propósito del mensaje de esta noche no es predicar sobre la creación. We all know that God created us, Todos sabemos que Dios nos creó. but the problem that many Christians have with this verse Pero el problema que muchos cristianos tienen con este versículo is why God created es us. por qué propósito Dios tuvo al crearnos. Most Christians believe, or all Christians believe, that God created them, Todos los cristianos creemos que Dios nos creó, but they don't believe God created them for Him. pero no creen que Dios los creó para Él. In America, one of the things that's been preached for the last 20 years En Estados Unidos, un mensaje que se ha predicado por más de 20 años is that our body belongs to us, es que nuestro cuerpo nos pertenece a nosotros and we have rights, y nosotros tenemos derechos and we can do what we want to do. y podemos hacer lo que nosotros queramos. But that's not what the Bible Pero says. eso no es lo que la Biblia enseña. The Bible says God created us, La Biblia enseña que Dios nos creó and God created us for Him. y Dios nos creó para Él. So I want to preach tonight Así es que quiero predicar esta noche on why God created us. en por qué o para qué Dios nos creó. I want to give you three statements for Quiero the darles tres foundation of puntos the message. para la fundación del mensaje. I want you to remember these statements. Quiero que recuerden estos tres puntos. I went to the doctor not too long ago To the doctor. to get to the doctor Fue al doctor hace no mucho tiempo to have a physical checkup. para tener un físico.
And when I went in, the nurse greeted me. Y cuando entró la enfermera le dijo, I know her, she knows me, and she said, "Good morning, Pastor." se conocen los dos y le dijo, buenos días, pastor. And she took my blood pressure, Le checó la presión de la sangre and then she weighed me, y luego lo pesó and then she insulted me. y luego lo insultó por el peso. I sat down and she asked me some questions. Me senté y después me hizo algunas preguntas. She asked me what the date was. Me preguntó qué día era. She asked me what the year was. Me dijo qué año era. She asked me who the president was. Me dijo quién era el presidente. Me And then she pregunta. said, "I want you to repeat 3 words." Y luego me dijo, quiero que repitas 3 palabras. And the 3 words she told me to repeat Y las 3 palabras que quería que él repitiera, was nickel. Nico, Nickel un centavo, is like a coin. ajá, un centavo, Horse, caballo, lawnmower. podadora de césped. And so I repeated those words, nickel, horse, lawnmower. Así es que repetí esas 3 palabras, centavo, caballo, podadora de césped. Good. Bien. Then she asked me some more questions. Después me hizo más preguntas And a few minutes later, y después de algunos minutos she said, "What were those 3 words I asked you to repeat while ago?" me dijo, me preguntó cuáles eran esas 3 palabras que debía mencionar. And I said, Y le dije, "You told me to repeat them, not remember tú them. me dijiste que las repitiera, no que las recordara. If I had to repeat them, I would write them down." Si que yo quisiera recordarlas, las hubiera escrito. I got 2 right. Acerté 2. Now, I told you that story Les cuento esa historia because I want you to remember what I'm going to tell you. porque quiero que recuerden lo que estoy a punto de decirles. I asked the nurse, "Why did you ask me that?" Le pregunté a la enfermera, ¿por qué me haces esa pregunta? She said, "It's a mental evaluation." Ella dijo, es una evaluación mental. I almost failed. Casi fallo. I don't want you to fail tonight. Yo no quiero que ustedes fallen esta noche. Here we go. Number 1. Aquí vamos, número 1. We were made to please God. Nosotros fuimos creados para agradar a Dios. We were made to please God. Fuimos creados para agradar a Dios. Colossians 1:16, Colosenses 1:16. the Bible says all things were made by Him La Biblia dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas and for Him. y para Él. Now let's look at Revelation 4:11. Ahora veamos Apocalipsis 4:11. Revelation 4 and verse number 11. 4, versículo 11. All right, let's read this verse. Ready? Veamos este texto, vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice la Biblia, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Does it say God created all things? ¿Eso dice que Dios creó todas las cosas? And for His pleasure. Y para su placer. So God made me to please Him. Así es que Dios me creó a mí Why did God make me? para su gozo. ¿Para qué Dios nos creó, hermanos? ¿O para su gloria, hermanos? Did they say please Him? Please Him, Yeah, or yeah, praise Him. yeah. Yes. Please Him. Please Him. For His pleasure. Para agradarlo y para su placer. All right? So number 1, we were made to please Him. Número 1, fuimos creados para agradarle. ¿Para qué, hermanos? Para agradarle. Número 1, agradarle. Number 2, Número 2, faith pleases God. la fe agrada a Dios, hermanos. Faith pleases God. La fe agrada a Dios. Hebrews chapter 11 Hebreos capítulo 11 and verse number 6. y versículo 6. Good. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Without faith, it's impossible to please Him. Es imposible agradarle sin fe, hermanos. Without faith, it's impossible to please Him. Es imposible agradar a Dios sin fe. The Bible doesn't say it's difficult to please Him. La Biblia no dice que es difícil agradarle. The Bible says it's impossible to please Him La Biblia dice que es imposible agradarle without faith. sin fe. So the thing that pleases God
first and most Así es que lo primero y lo que más agrada a Dios is faith. es la fe. Remember, I said number one, Recuerden que dije que el punto número 1, we were made to what? fuimos creados para qué, hermanos. Good. Number two, Número 2, what pleases God? ¿qué agrada a Dios, hermanos? La fe. Faith pleases God. Number three, Punto número 3. only have three, aren't you glad? Solo son 3, ¿no les da gusto? Faith is dependence on God. La fe es depender de Dios. Faith is dependence on God. La fe es depender de Dios. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11 we have a long list of people. tenemos una gran lista de personas. It is called the Hall of Faith chapter. Se llama el pasaje de los héroes de la fe. And the chapter is all about people who had faith in God. Y el capítulo se trata de personas que tenían fe en Dios. Abraham had faith in God. Abraham tenía fe en Dios. Moses had faith in God. Moisés tenía fe en Dios. Noah had faith in Noé God. tenía fe en Dios. Jacob had faith in God. Jacob tenía fe en Dios. Joseph had faith in God. José tenía fe en Dios. Now, what did Abraham do? Ahora, ¿qué fue lo que Abraham hizo? He left the Ur of the Chaldees and he went to a place that God told Él him. dejó su tierra, la tierra que Dios le iba a mostrar. He left his home country by faith. Él dejó su tierra natal por fe. Now, what did Abraham do that pleased God? ¿Qué fue lo que Abraham hizo que agradó a Dios? Was it him leaving his country? ¿Será dejar su país? No, it was his faith in God. No, fue su fe en Dios. Only faith pleases God. Solo la fe agrada a Dios. What did Noah do in the Bible? ¿Qué fue lo que Noé hizo en la Biblia? Noah built an ark. Sabemos que hizo un arca. How did Noah please God? ¿Cómo es que Noé agradó a Dios? Did Noah please God by building the ark? ¿Lo agradó por hacer un arca? No, Noah pleased God by No. having faith in God. Noé agradó a Dios por tener fe en Dios. Because you and I were made wise. Porque tú y yo fuimos creados para qué, hermanos? And what pleases God? ¿Y qué es lo que agrada a Dios? And faith is dependence on God. Y la fe es depender de Dios. So the way I please God Así es que la manera que yo puedo agradar a Dios is to have faith in God, es tener fe en Dios. and faith in God is dependence on God. Y fe en Dios es depender completamente de Dios. Now, if I ask you what your job is in church, Si yo les preguntara cuál es su trabajo en la iglesia or how do you please God, o cómo es que tú tratas de agradarlo, you might say, I'm an usher. tal vez tú podrías decir, yo soy un ujier. Or you might say, I sing in the choir. O podrías decir, yo canto en el coro. Or you might say, I play in the orchestra. O podrías decir, yo toco en la orquesta. Or you might say, I serve in the nursery. O podrías decir, yo sirvo en cunas. Or you might say, I clean the buildings. O podrías decir, yo limpio la iglesia. Or you might say, I'm a bus captain. O podrías decir, soy un capitán de ruta. Or you might say, I'm a teacher or a O preacher. podrías decir, soy un maestro o predicador. But do you know being an usher doesn't please God? Pero tú sabes que ser un ujier no es lo que agrada a Dios. Having faith pleases Lo God. que agrada a Dios es tener fe en Él. Being an usher gives me an opportunity to have faith in God. Siendo un ujier me da la oportunidad de tener fe en Dios. Playing in the orchestra doesn't please God. Tocar en la orquesta no es lo que agrada a Dios. Having faith in God pleases God. Tener fe en Dios es lo que agrada a Dios. Playing in the orchestra gives me an opportunity to have faith in God. Pero tocar en la orquesta me presta la oportunidad de tener mi fe en Dios. Playing in the orchestra gives me the opportunity to depend on God. Tocar en la orquesta me da la oportunidad de depender de Dios. So if only faith pleases God, Así es que si lo único que le agrada a Dios es la fe, then the usher needs to ask God to help me as I serve as an usher. así es que el ujier debe de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a servir para agradarte. If only faith pleases God, Si lo único que agrada a Dios es la fe, then one who plays in the orchestra el que toque en la orquesta, pleases God when they ask God to help them to play in the orchestra. hasta que le pidan a Dios por fe, ese día va a ser cuando van a ser hallados en gracia de parte de Dios. If only faith pleases God, Si lo único que agrada a Dios es la fe, then the nursery worker who asks God to help them el trabajador de cunas, quien sirve en cunas, is the nursery worker that pleases God. que le pide fe a Dios, es el único que es de agrado para Dios. You see, preaching a sermon doesn't please God, Si ves, solo predicar un mensaje no agrada a Dios. but me having
in God, Pero al yo tener fe en Dios, me depending on God, yo dependiendo de Dios, while I preach the sermon, mientras predico el mensaje, that pleases God. eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. God wants us to depend on Him. Dios quiere que dependamos de Él, hermanos. He does not want me to trust in my talent. Él no quiere que yo confíe en mi talento, He doesn't want me to trust in my experience. no quiere que confíe en mis experiencias. God wants me to trust in Him. Dios quiere que confíe solo en And Él. trusting Him pleases Him. Y confiar en Él es lo que le agrada. Let me tell you what the devil wants you to do. Permítame decirte lo que Satanás quiere hacerte pensar. The devil wants us to depend on ourselves and not Satanás, God. Satanás quiere que aprendamos a depender de nosotros y no de Dios. When Satan went to the Garden of Eden, Cuando Satanás fue al jardín de Edén, he asked Eve what God said. le preguntó a Eva qué fue lo que Dios le había dicho. And Eve told the devil, Y Eva le dijo al diablo, God said not to eat of the fruit of the tree. Dios dijo que no comamos del fruto del árbol. And the devil said, Y el diablo le dijo, you don't have to listen to God. no tienes que escucharle a You Dios. can take of the fruit. Tú puedes tomar aquel fruto. You can be your own God. Tú puedes ser tu propio Dios. You can decide to. Tú puedes decidir lo que tú quieras But hacer. what pleases God Pero lo que agrada a is Dios to have faith in God es tener fe en Dios and to depend on God. y depender de Dios. Do you know what the devil did when he went to the wilderness where Jesus was tempted? ¿Saben qué hizo Satanás cuando tentó a Jesucristo en el desierto? He tried to get Jesus not to depend on God. Trató de que Jesús no dependiera de Dios. He told Jesus to turn the stones into bread. Le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en panes. Some ladies can turn bread into stones. Algunas mujeres pueden convertir panes en piedras. Bad cook. Algunas cocinan raro. You're listening well. Están escuchando bien, ¿verdad? But Jesus had not had anything to eat for 40 days. Pero Jesús no tenía nada que comer por 40 And the devil días. said, if you're the Son of God, Y Satanás le dijo, pero si verdaderamente eres el Hijo de turn this Dios, stone into bread. convierte esta piedra en un pan. But Jesus did not depend on himself. Pero Jesús no dependía de sí mismo. He depended on the Father. Jesús dependía de su Padre. And Jesus said, Y Jesús le dijo, man shall not live by bread alone, no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth from the mouth of sino God. de toda palabra que procede de la boca de Jesus Dios. was saying, I'm not going to trust in me. Jesús dijo, yo no dependía de mí, I'm going to depend on the Father. voy a depender del Padre. And so what the devil wants to do Lo que Satanás quiere hacer is to get you to think you can be an usher without having faith in es pensar God. que puede ser un siervo o un ujier sin tener fe en Dios. He wants you to play in the orchestra without depending Él on quiere que God. tú toques en la orquesta sin que tú aprendas a He depender wants de you to Dios. sing a special without Quiere que depending on cantes un God. especial sin depender de Dios. He wants you to work in the nursery without depending on Quiere que God. trabajes en cuna sin que dependas de Dios. He wants you to drive a bus without Quiere depending que on manejes una God. ruta sin que dependas de He Dios. wants you to teach a Sunday school class Quiere que without des una depending on God. clase sin que dependas de Dios. And you know what? ¿Y sabes qué? You can play in the orchestra without depending on God. Sí puedes tocar en la orquesta sin depender de Dios. But you can't please God Pero while no you do it. puedes agradarlo mientras lo haces. You can drive a bus without asking God to help you. Puedes manejar una ruta sin pedirle a Dios que te ayude. But you can't please God when Pero you... no podrás agradarle. I can preach a sermon without asking God to help me. Puedo predicar un mensaje sin pedirle a Dios que me ayude. But I can't please God when I do it. Pero no puedo agradarlo. I don't Si lo want the hago. devil to win. Yo no quiero que el diablo gane. I want to please God. Yo quiero agradar a Dios. I was made to please God. Fui creado para agradarle. And faith pleases Y la God. fe agrada a Dios. And only faith pleases Y God. solo fe agrada a And Dios. faith is dependence on Y la God. fe es depender de Dios. Everything we do, Todo lo que hacemos we're supposed to do by faith in God. debemos hacerlo por fe en Dios. Do you know that everything Jesus did, ¿Sabes que todo lo que Jesús hizo, he did to please the Father? lo hizo para agradar al Padre? Look at Romans 15 and verse number 3. Vayamos a Romanos 15:3. I want you to see the first phrase in Romans 15:3, the very first statement. Romanos 15:3, la primera frase. Nos dice la palabra de Dios. What Porque does ni, that say? porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban
cayeron sobre mí. Christ pleased not himself. Jesús no se agradó a sí mismo. He didn't come to please himself. Jesús no vino a la tierra para agradarse a sí He mismo. came to please the Father. Él vino para agradar al Padre. Now look at John chapter 8 Ahora vayamos a Juan capítulo 8, and verse 29. versículo 29. Juan 8, 29. John 8:29. Juan 8, 29. And notice the last phrase of John 8:29. Y dense cuenta de la última frase que dice el texto. What does that say? Porque dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesus said, I do Jesús- always those things that please the Father. Jesús dijo, yo siempre hago lo que agrada al Padre. So he depended on the Father everything he did. Él dependía del Padre para todo lo que hacía. When Jesus went to the Garden of Gethsemane, Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, Jesus prayed, not my will, but thy will be done. Jesús oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesus pleased the Father. Jesús agradó al Padre. The work of the devil is to get me not to depend on the El Father. trabajo del diablo es que yo no aprenda a depender del Padre. Let me ask you a question. Déjame hacerle una pregunta. You remember the first time you sang a special? ¿Te acuerdas de la primera vez que cantaste un You remember the especial? first time you was an usher? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste un ujiero, The first serviste? time you played in the orchestra? La primera vez que tocaste en la orquesta, You was nervous tenías nervio and you prayed. y oraste. You said, God, please help me. Le dijiste, Dios, por favor, ayúdame. You prayed 100 times. Oraste 100 veces. Oh, God, please help me. Oh Dios, por favor, ayúdame. But then after we do it a bunch of times, Pero después de que lo hacemos tantas veces, we get to the place we can do it without asking God to help us. llegamos al punto a hacerlo sin pedirle a Dios que nos ayude. But what pleases God, Pero lo que agrada a Dios it doesn't say being an usher. no dice ser un ujier, It doesn't say singing in the choir. no dice cantar en el It coro, doesn't say playing an instrument. no dice tocar un It instrumento, says have faith in God. dice teniendo fe en Dios. That's what pleases God. Eso es lo que agrada a Dios. Do you know what I think revival in the church is? ¿Saben lo que yo creo que el avivamiento en la iglesia es? That's when a visitor comes to church Es cuando un visitante viene a la and the iglesia first person they meet is an usher. y la primera persona que ven es un That ujier, before they came to church, que antes de que vengan a la iglesia they prayed first. oraron por él. Oh God, please help me tonight. Oh Dios, ayúdame esta Help me to noche. be filled with the Spirit. Ayúdame a ser lleno de tu Santo Espíritu. I want to please you tonight. Quiero agradarte esta Oh noche. God, help me to be a good usher for you. Dios, ayúdame a ser un buen ujier para ti. And that visitor, the first person they meet is a Spirit-filled usher. Y ese visitante, la primera persona que ve es un ujier lleno del Espíritu Santo. And then they come into church. Y luego entran a la And iglesia the choir gets up to sing. y el coro empieza a cantar. But before the choir came to church, Pero antes de que el coro viniera a la iglesia, they prayed. oraron. Oh God, I need you to help me as I sing. Oh Dios, necesito que me ayudes mientras Oh Lord, canto. help me to be Oh Spirit-filled. Dios, por favor, lléname de tu I Espíritu. depend on you as I sing tonight. Dependo de ti mientras canto esta And they noche. began to sing. Y ellos empiezan a cantar. And the second person the visitor sees or hears Y la segunda cosa que el visitante ve o escucha is a Spirit-filled choir. es un coro lleno del Espíritu Santo. And the song leader gets up to lead a song. Y el director de música se levanta de But dirigir el before he libro, came to church, pero antes de que viniera a la iglesia, he prayed first. él oró primero. Oh God, I need you tonight. Oh Dios, te necesito esta Please noche. fill me with your Spirit. Por favor, lléname de tu Espíritu. I need you to help me as I lead the singing. Necesito que me ayudes a dirigir los That's himnos. what you did the first time you led the singing. Eso es lo que hiciste la primera vez You que asked God dirigiste to el help himno. you. Le pediste a Dios que te That's ayudara. what you did the first time you sung in the Eso es choir. lo que hiciste la primera vez que cantaste en el That's what coro. you did the first time you preached. Es la primera vez que diste un mensaje. Then we get to the place we don't need God. Después llegamos al momento en que ya no necesitamos a Dios. But what pleases God, Pero lo que agrada a Dios not being an usher, no es ser un ujier, not singing in the no choir, cantar en el coro, but faith in God. sino tener fe en Dios. Romans 14:23. Romanos 14:23, This is a strong verse. un versículo fuerte. I have to warn you before we read it. Quiero alentarles y prevenirles antes de leerle. It's convicting Va a traer convicción a tu corazón for everybody. para todos. All right, let's read it. Vamos a leerlo juntos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Does that verse say in Spanish, if you eat without faith, El versículo en español dice que el que come sin fe, that you're damned if you eat? que eres condenado?
Is that what that verse says? Yes. Dice And then, duda, pero duda es no Does tener it fe. say this? For whatsoever is not of faith is sin. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Anything not of faith is sin. Cualquier cosa que no provenga de la fe es pecado. So if I eat a meal and I don't thank God for it, Así es que si yo como una comida y no agradezco a Dios por ella, it's sin. ¿es pecado, hermanos? Is that what the Bible ¿Es says? lo que la Biblia enseña? Oh my. I studied the word sin in Romans 14. Estudié la palabra pecado en Romanos 14 And I compared it to the word sin when it talks about adultery. y la comparé cuando la palabra usa la palabra adulterio. It's the same word. Y es la misma palabra, It's the same thing. es la misma cosa. Does that mean if I eat and I don't thank God, I don't trust God for my food, ¿Significa que si yo como y no agradezco a Dios por esa that is comida sin? es pecado? Does that mean if I preach a sermon without faith in Him, it's sin? ¿Significa que si predico un mensaje sin fe en Él es pecado? Does that mean if I serve God but I don't do it with faith in Him, that is sin? ¿Significa que si yo sirvo a Dios sin fe en Él es pecado? That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. You know what's a shame? ¿Sabes lo que debería A avergonzarnos? lot of people go to church every Sunday Muchas personas van a la iglesia el domingo and they watch a religious performance. y solamente ven un evento religioso. They hear people sing that don't sing of faith in God. Escuchan personas cantando que no tienen fe en Dios. And they hear music that the musician is not playing by faith in God. Escuchan músicos que a veces no tienen su fe en Dios. And instead of the church being filled with praise, En vez de que la iglesia esté llena de alabanza, church is filled with sin. hay iglesias con pecado. Faith is not something that is extra. La fe no es algo que es extra. Faith is what pleases God. Fe es lo que agrada a Dios. Everything I do, I'm supposed to do by faith in God. Todo lo que yo haga debe ser motivado por fe en Dios. Now let me tell you my favorite part of the whole sermon. Permítanme decirles la mejor parte del It's the mensaje. last part, Es la última parte and that's some people's reason it's a favorite too. y para algunos también va a ser su mejor parte. Now let's review and I'll give you the last part. Vamos a recordar el mensaje y les daré la última parte. Why were we made? ¿Para qué fuimos creados, hermanos? To please God. Para agradar a Dios. What pleases God? ¿Qué agrada a Dios? What is faith? ¿Qué es fe? Depending on God. Depender de Dios. I've been a preacher for 32 years. He sido un predicador por 32 años. In my 32 years, I have known what I believe were the greatest preachers of the past century in America. Con los años que yo tengo, yo llegué a conocer los mejores pastores que yo considero de Estados Unidos. I have preached in the largest churches in He America. predicado en las iglesias más grandes de Estados Unidos. I preached for one man 7 times Prediqué por un hombre 7 veces, who was the pastor of the world's largest Sunday school. que fue el pastor que tenía la escuela dominical más grande del mundo. His name was Jack Hiles. Su nombre era Jack You've Hyles. heard of him. ¿Han escuchado de él? Some? Good. Algunos, qué bueno. I knew a man named Lester Roloff. Conocí a un hombre llamado Lester Roloff. Every Christian in America knew Lester Roloff. Cada cristiano de Estados Unidos conocía a Lester Very Roloff, famous man. un predicador muy famoso. And I have known some of the most famous, well-known preachers in America of the past century. He conocido a los predicadores más famosos de Estados Unidos del siglo pasado And they're great preachers. y son grandes predicadores. They were great Bible teachers. Eran grandes maestros bíblicos. But do you know what I like about this truth more than anything? Pero ¿sabes qué me gusta más de esta verdad más que nada? Anyone can please God. Todos en este lugar podemos agradar a Dios. Because preaching is not what pleases God. Porque predicar no es lo que agrada a Dios. Faith in God is what pleases God. Fe en Dios es lo que le agrada. I may never preach as great a sermon as some of the men of the past. A lo mejor jamás predicaré como alguno de los grandes del pasado. But I can please God as much as they Pero can. yo puedo agradar a Dios tanto como ellos. Because faith pleases God. Porque la fe agrada a Dios. I can have faith in God. Yo puedo tener fe en I can Dios. depend on God Yo when I preach. puedo depender en Dios mientras I can predico. depend on God when I witness. Puedo depender de Él cuando voy a ganar I can almas. depend on God when we sing. Puedo depender de Él cuando le canto. Anybody can please God. Todos podemos esta noche agradar a Dios, hermanos. Tú puedes agradar a Dios. We may not be well known. Tal vez no nos conozca todo el mundo. We may not be famous. Tal vez no seamos But famosos. that's not what pleases Pero eso no God. es lo que agrada a Dios. What pleases
pleases God is faith in Lo que le God. agrada es tener fe en Dios. One story and I'm finished. Una historia y termino. Jesus preached to a great crowd of people. Jesús le predicó a una gran multitud de personas And he preached all day, y predicó todo el día, a long time. por mucho tiempo. In fact, the disciples reminded him how long he'd been preaching. De hecho, los discípulos le recordaron lo mucho que había estado predicando. They said, Jesus, it's time to eat. Le dijeron, Jesús, es tiempo de comer. He said, and the disciples said, we don't have enough food to feed all the people. Y los discípulos dijeron, no tenemos suficiente comida para darle a todos. Send them home so they can get something to eat. Mejor mándalos a casa para que tengan algo de comer. Jesus asked the disciples, Jesús le dice a los discípulos, how much food do you have? ¿cuánta comida tienes tú? One disciple said, I would have to go and buy 200 pennyworth of bread to feed all these people. Un discípulo dijo, con 200 denarios no bastaría para alimentarlos. He said, do you want me to go buy enough food to feed all these people? ¿Quieres que vaya a comprar comida para alimentar toda esta gente? Jesus asked them what they had. Jesús les preguntó a los discípulos, They ¿qué es lo que didn't tú answer him. tienes? Y ellos no le contestaron. They just asked, do you want me to go buy enough food for them? Solo le preguntaron que si quería que fuera a comprar comida. But one little boy, Pero un pequeño niño he had one lunch, tenía un lunch, 5 loaves, 2 fishes. 5 panes y 2 pececillos. And he said, Jesus, you can have my lunch. Le dijo, Jesús, tú puedes tener mi lunch. You know who pleased Jesus? ¿Sabes quién agradó a Dios? It wasn't the disciples. No fueron los discípulos, It was a little boy that had faith in fue el God. pequeño que tenía fe en Dios. Do you know God sees the whole world? ¿Sabes que a pesar de que Dios ve todo el mundo, He's not looking for the best musician. no busca el mejor músico, He's not looking for the best preacher. no busca el mejor He's predicador, not looking for the biggest church. no busca la iglesia más grande, He's not looking for the most beautiful building. no busca el edificio más hermoso? He's looking for Christians Él busca por cristianos who have faith in Him, que tengan fe en Dios, who depend on Him. que dependan en Dios. Now remember, you can be an usher without depending on Ahora God. recuerden, pueden ser un mujer o servir sin depender de Dios, You just can't please Him while you do pero it. jamás podrás agradarlo mientras lo I haces. can preach without depending on Yo Him, puedo predicar sin depender de Él, but I can't please Him when pero I do jamás it. le voy a agradar cuando lo hago. I want to please Him, Yo quiero agradarle, and I can y sí podemos, by having faith in God. teniendo fe en Dios. Why did God make us? ¿Para qué Dios nos hizo? To please Him. Número 1, ¿para qué nos hizo, hermanos? What pleases Him? Otra vez, número 1, ¿para qué nos hizo? And what is faith? ¿Y qué es fe? Let's all stand. Vamos a ponernos de pie. Our heads are bowed, our eyes are closed. Nuestros ojos están cerrados, nuestras cabezas están inclinadas. Do you ask God to help you before you come to church? ¿Le pediste a Dios que te ayudara antes de venir a la iglesia? Before you go soul winning? Antes de ir a ganar almas, ¿le pides que te ayude? Do you depend on God? ¿Dependes de Dios? Let's decide tonight. We want to be spirit-filled. Decidamos esta noche, queremos ser llenos de tu espíritu. We want to depend on Him. Queremos depender de Él. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, si Dios habla